Hola a todos alumnos de idiomas de segundo semestre. Bueno, como les publiqué, desafortunadamente por la pandemia no podemos vernos físicamente, pero bueno, podremos hacerlo a través de estas tecnologías de la información. Como se los puse en la publicación, pues yo les voy a dar la clase y ustedes van a realizar actividades derivadas de la clase que tengamos aquí al frente. Esta primera semana tenemos dos temas a estudiar. El primero, la Revolución Francesa; el segundo, la Revolución Industrial, que van muy de la mano. Y pues bueno, vamos a tratar de hacerla muy sencilla. No me voy a llevar toda la hora de lo que duraría la clase, porque sé que ni siquiera verían todo el video, pero lo que sea que dure este video sí lo van a tener ustedes que observar, porque, o sea, en su totalidad, porque pues obviamente les voy a dejar actividades derivadas del video. En primer término, ustedes van a tener que realizar un cuadro de toda la información que aquí les voy a dar, y obviamente eso será en la libreta para que me envíen la fotografía mediante el grupo y se les considere como participación, independientemente de la tarea que ustedes tienen que realizar. ¿Sale? O sea, la tarea que va a salir aquí. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, esta situación del coronavirus nos vino a cambiar la forma en la que estamos aprendiendo. Yo considero, y en una opinión personal, es mejor que hagamos estas actividades utilizando la tecnología, los medios de información, que si estuviésemos suspendidos esperando a que la SEP nos diga cuándo tenemos que regresar, porque a lo mejor nos dice que no vamos a regresar y que iniciamos el semestre desde septiembre, es decir, empezamos desde cero este semestre, ¿no? Entonces, en medida que podamos avanzar, pues mucho mejor para ustedes, porque no pierden tiempo, y que lo más importante es que como profesionistas ustedes lo que buscan es un título, una cédula para que puedan ejercer su profesión, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera no perdemos tiempo y, pues bueno, cualquier duda, ya saben, pueden preguntarme sin ningún problema, igual de lo que surja en la clase. Si tienen duda, me la hacen llegar por Classroom, no en privado, sino lo hacen público, para que yo junte todas las dudas que lleguen a tener y entonces en el próximo video pueda esclarecer esas dudas, ¿sale? Disculpen que ande dos cuestiones. La primera, disculpen la improvisación de este pizarrón, está aquí instalado, de hecho yo lo instalé, como podrán darse cuenta en las porquerías que hice. Está instalado aquí en mi casa, en un cuarto independiente. Y pues bueno, la segunda es, discúlpenme la letra, si de por sí con plumón escribo la fregada, ahorita con gis estoy tirado a la porquería, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar en primer término con lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es producto de la Ilustración, o del pensamiento de tres pensadores que están en la Ilustración, que estuvieron en el movimiento de la Ilustración. Los pensadores son Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Ellos lo que establecían es que el conocimiento combatía a la ignorancia, y que este conocimiento que combate a la ignorancia iba a hacer que el Estado en general, es decir, el Estado con sus elementos, un Estado tiene tres elementos, lo que es territorio, población y gobierno, que este Estado va a mejorar si sus pobladores tienen el conocimimiento apropiado para generar un desarrollo, ya sea político, económico y social, y entonces eso generaría como una potencia de nación, ¿sale? Este pensamiento, a grandes rasgos, cada uno de ellos de manera política tuvo ciertas aportaciones a lo que es el Estado moderno. Rousseau en su momento establecía la igualdad de los ciudadanos a través del reconocimiento de sus derechos humanos. Voltaire y Montesquieu, cada uno de ellos, bueno, Montesquieu habla sobre el espíritu de las leyes, donde nos dice que las leyes deben de basarse en los hechos naturales que suceden en la sociedad. Entonces, digamos que la ley tiene que ser formada conforme a los acontecimientos de cada sociedad, se tiene que adecuar a esa sociedad. Ya tenemos a los dos, y Voltaire lo que nos habla como tal es de una división de poderes, es decir, que el poder no puede recaer en una sola persona, sino que para su ejercicio y para evitar el autoritarismo se tiene que dividir en tres poderes, ¿sale? Entonces, de estas ideas surge lo que es la Revolución Francesa. Entonces, bueno, la Revolución Francesa inicia, por así decirlo, con varios burgueses, que más adelante veremos quiénes son los burgueses, se reunían en lugares
privado, es decir, en la casa de algunos de ellos, y entre ellos leían lo que era la enciclopedia. La enciclopedia que fue realizada por Diderot y de Alembert, que me van a escribir de tarea una pequeña biografía de 5 líneas de Diderot y una pequeña biografía de Alembert de igual 5 líneas en su libreta para enviarme la fotografía. La enciclopedia como tal tenía publicaciones o tenía artículos que iban en contra del sistema, pero estos artículos estaban, digamos, como que basados en un conocimiento científico. No nada más era como que una nota periodística amarillista que iba en contra de no, sino se recopilaban la doctrina de diferentes pensadores, las cuales se publicaban en lo que era la enciclopedia. ¿Sale? Este pensamiento que llevó a la Revolución Francesa hizo que esta Revolución Francesa, o los ideales de la Revolución Francesa, inspiraran al movimiento de las 13 colonias, que lleva como tal a la independencia de las mismas, ¿sale? En Norteamérica. Bueno, esto como primer parte, ¿no?, de lo que es la Revolución Francesa. Como segunda, ya empezamos a ver lo que es el rey Luis XVI en Francia, quien estaba al cargo del gobierno, en una figura monárquica autoritaria, es decir, el único que mandaba era él, aunque se dividía, por así decirlo, su nación en 3 estados, o más bien la población se dividía en 3 estados. Luis XVI, a través de su gobierno, dividió las clases sociales en estados. El primer estado era la iglesia. La iglesia era la que se encargaba de la educación, era la que se encargaba del diezmo, era la que se encargaba de los matrimonios, se encargaba de absolutamente casi todo lo que actualmente hace el gobierno. Entonces, este poder hegemónico que tenía la iglesia era algo que perturbaba la tranquilidad de los ciudadanos que no pertenecían al primer estado, es decir, a este de la iglesia. Digamos que llegó un punto en el que estaban cansados de las arbitrariedades, de los cobros y de todo lo que hacía la iglesia. Como bien recordarán, dentro del luteranismo, pues vimos que en Alemania se empieza primero a derrocar esa parte, ¿no? Después tenemos el segundo estado, que es la nobleza. ¿En qué se diferencia? Bueno, la nobleza no pertenece al clero, no es parte de la iglesia, pero los nobles eran los dueños de las tierras, es decir, eran los que poseían como tal la tierra, y lo único que ellos hacían era ser propietarios de ella y permitir que el tercer estado, es decir, los campesinos, les trabajaran esas tierras. ¿A cambio de qué les trabajaban esas tierras? Pues muy fácil. Lo que hacía la nobleza es, ok, yo tengo aquí mis 20 hectáreas, ¿no?, de tierra, y te permito a ustedes 20 campesinos que cada uno trabaje una hectárea, ¿no? Pero no es solamente que te permita, o sea, tú a mí me vas a pagar tanto porque trabajes esa tierra, y aparte de que me pagues tanto, parte de lo que produzcas ahí va a ser mío, la otra parte es tuya y ahí tú ves con ella. Entonces, obviamente, los campesinos, digamos que tenían que hacer un tributo, o sea, aparte de que le trabajaban o le generaban a la tierra riqueza de los nobles, tenían que pagarles por dejar que trabajaran esa tierra, y además de pagarles, les tenían que dar una parte de lo que ellos trabajaban. Entonces, los campesinos al final se quedaban con absolutamente nada. Cuando ellos llevaban el producto, apenas les alcanzaba para subsistir, o sea, para venderlo en los mercados de Francia. ¿Sale? Entonces, el primer y el segundo estado tienen una característica en común. Ninguno de los dos pagaban impuestos o tributos al rey Luis XVI. Ellos tenían ese honor, ese privilegio de no hacerlo. Entonces, pues bueno, el tercer estado es el que estaba en contra de estos dos primeros estados, primero y segundo. El tercer estado estaba conformado por la burguesía y por los campesinos, quienes estos dos, burgueses y campesinos, sí pagaban impuestos. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses, en términos simples y actuales, son los empresarios, es decir, aquellos que generaban riqueza a través de empresas, ¿no? Es decir, a través de negocios, a través de locales. Ellos eran los que generaban riqueza. Entonces, ellos que generaban riqueza eran los que sí tenían que pagar el impuesto. Entonces, básicamente, la nobleza y la iglesia vivían del pueblo, obviamente aunado al rey Luis XVI, ¿no? Entonces, bueno, así es como se divide el Estado en épocas de Luis XVI, antes de que inicie la Revolución Francesa. Y inicia la Revolución Francesa porque el rey Luis XVI tenía gastos militares, es decir, a sus militares los consentía exageradamente en cuestiones económicas,
con un buen